Ok, hermanos, rápidamente vamos a entrar en el estudio de esta mañana, dando las gracias primeramente a Dios por su fidelidad, por su misericordia que Él tiene para con nosotros. Le damos las gracias a Dios, hermanos, porque nos permite reunirnos en esta mañana. Le damos las gracias a todos los hermanos, hermanas que nos están mirando por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente, y también si hay alguien que no ha recibido a Cristo todavía como su único y suficiente Salvador, pues le pedimos que se quede mirando la transmisión para que él mire también y escuche este estudio, y que al último él pueda tomar decisión por él mismo, y que Dios haga la obra en cada uno de ustedes, y que nos bendiga en esta mañana. Vamos a tomar una lectura bíblica y la lectura bíblica ya la tuvimos, ¿verdad? Pero sí, estuvimos viendo allí Primera de Corintios 15, 3 y 4, ¿verdad? Que dice que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, esto es de 15, 3 y 4, hermanos. Y vamos a entrar, hermanos, en la doctrina de Cristo, su obra y su muerte. La introducción nos dice: la obra de Cristo se trata de su obra redentora, muerte y resurrección, y no de su ministerio de enseñar, predicar, hacer milagros, etc. Hoy estudiaremos su muerte. Vamos a empezar, hermanos, a estudiar de cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió la muerte. Y Dios, hermanos, en su misericordia a Él mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Y un día lo veremos cara a cara. Vamos a orar, hermanos, y para seguir hacia adelante. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre mío, nos ponemos en sus manos, pidiéndole, mi Dios, que nos ayude, nos bendiga, Señor. Queremos, Padre mío, que su pueblo sea edificado por medio de este estudio, Señor. Y que también, si alguien nos escucha, mi Dios, que él no ha recibido a usted como su único y suficiente Salvador, le pedimos que este sea su día, mi Dios. Gracias le damos, Padre, por todo lo bueno que usted es con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿cómo murió nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que fue crucificado. Juan 19, 17 y 18 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgotá, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Nos habla la Biblia, hermanos, de una crucifixión cruel, una crucifixión muy dura. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pasó lo que nosotros podemos padecer, como en torturas, en cosas graves que nos hagan. Por más que nos hagan, hermanos, no podríamos llegar tal vez ni a la mitad de lo que llegó nuestro Señor Jesucristo. Él pasó, hermanos, de ese sufrimiento. Con solamente, hermanos, lo que a Él hicieron al principio, todo ese derramamiento de sangre, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derramó, era para que Él hubiera muerto rápidamente.
Pero fíjese cómo es Dios de limpio, hermanos, y cómo Él no pudo ser suficiente toda esa sangre que nuestro Señor Jesucristo tiró al principio, sino que dijo, necesito más sangre derramada para que el pecado de este pueblo pueda ser limpiado. Y fue por eso, hermanos, que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue tanto que Él nos enseña la Biblia que fue un sufrimiento tremendo. Fue algo muy duro, hermanos. Y esto, hermanos, a muchos de nosotros no nos hace recapacitar. Muchos de nosotros lo tomamos como en juego. Muchos de nosotros lo tomamos como él ahí se va. Él ya sufrió, Él ya hizo lo que quería y yo ya ahorita, yo ya tengo, por gracia soy salvo y paso a la presencia con Dios. No, hermanos, esto nos debería de traer una conciencia a cada uno de nosotros y que se nos penetre en la mente y se nos quede para siempre, que tenemos que tenerle un gran respeto a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario ese día. Porque no fue algo sencillo, hermanos. Fue algo muy duro. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una muerte, hermanos, lenta. Él tuvo una muerte cruel y de mucho sufrimiento. Sufrió demasiado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Imagínense todo lo que a Él le hicieron, hermanos. Solamente, hermanos, para que usted y yo ahorita estemos gozando de esa salvación que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario, pero con un sufrimiento tremendo. Un sufrimiento, hermanos, para que nosotros nos estremeciera, para que a nosotros nos redarguyera y que no andemos de llorones, porque nos duele la uña. Porque muchas veces eso hacemos, hermanos. Venimos a la iglesia, venimos a dormirnos, venimos a mirar un mensaje, si me conviene agarrarlo, lo agarro, si no lo agarro, pues ahí se va para la otra, y traemos un desbarajuste en nuestras vidas, hermanos, que somos un desastre. Para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que Él hizo por nosotros, nos debería dar vergüenza, quiénes somos. Primeramente, hermanos, ¿de dónde nos sacó Él a muchos de nosotros? Porque, hermanos, esos se supone que deben de ser lo máximo. Pero los que nos sacó, hermanos, de ese lugar, hermanos, donde éramos, ¿sabe qué? Peor que los animales. Porque los animales buscan comida para sus hijos. Y muchos de nosotros, ¿qué hacíamos? Quitarle a ese dinero que ganábamos para llevarle las migajas a nuestros hijos y lo demás, tomárnoslo en el alcohol, en la drogadicción y en tantas otras cosas. Nos comparamos con unos animales, no, hermanos, porque ellos son mejores que nosotros. Porque este mundo así está infectado. Este mundo está destrozado. Esto, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, era para que nos pusiera a temblar. Éranos de lo peor, hermanos. Una perrita, hermanos, busca comida para sus cachorritos. Pero muchas mujeres en este mundo, ¿qué están haciendo, hermanos? Metiendo a sus pobres hijos en maletas, yéndolos a aventar en botes de la basura. Un triste desastre, un desastre definitivamente que no nos podemos, Dios no nos puede comparar con los animales. No llegamos, es muy alto si nos pusiera a Dios en ese nivel.
Es tan triste, hermanos, lo que está pasando en estos tiempos. Como yo le decía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pasó la muerte de cuánto cada uno de nosotros llegamos a tener. Pero Él lo hizo, hermanos, para que nosotros tengamos vida. Y cuando nos habla de una vida en abundancia, hermanos, es para esa vida eterna que vamos a tener. Todo lo hizo para que nosotros, hermanos, estemos bien. Que nosotros, hermanos, tomemos en cuenta que lo que Él hizo fue demasiado por nosotros. El hecho de que Cristo murió en la cruz no es razón para adorar una cruz. Y todavía ahorita, hermanos, ¿cuánto cristiano no hay que todavía traen sus cruces colgadas en sus cuellos? No se trata de eso, hermanos. Muchas de estas cosas lo podemos entender, que antes lo hacíamos por el mundo, cómo nos trataba, y podíamos ir a comprar este tipo de joyas con una cruz allí de oro. Pero nos damos cuenta que esto no es, hermanos, lo que nos limpia del pecado. Lo que nos limpia del pecado es esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que esa cruz donde Él sufrió, nosotros la debemos de reflejar en nuestras mentes por medio de la fe. Recordar esa cruz donde Él sufrió, recordarla en nuestras mentes y que se mantenga pegada allí, que no se nos despegue para nada todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que esto, hermanos, nos redarguya cada día. Que esto nos haga sentir, hermanos. Yo el día que estábamos trabajando allá afuera, hermanos, yo sentía dolor en mis manos por los líquidos esos que estábamos usando, por las cortadas que teníamos. Pero me ponía a pensar, hermanos, que lo que yo estaba haciendo no era nada. Que lo que yo sufría en mis manos no era nada. Fue algo, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que jamás ningún ser humano lo puede soportar. La necesidad de la muerte de Cristo, vamos a estar mirando allí, hermanos, en Juan 3:14, nos dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí, hermanos, nos habla de que el Hijo sea levantado, es decir, levantado, pero del sufrimiento que Él iba a tener en la cruz del Calvario. No se está tratando, muchas veces lo estamos confundiendo con que nosotros lo debemos de mantener arriba, que nosotros lo debemos de mantener en lo más alto, en todo eso. No se trata de eso, hermanos. Nosotros muchas veces quisiéramos hacer eso, hermanos. Pero se trata, hermanos, de el levantamiento de esa cruz para que Él muriera por nosotros. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto, hermanos, nos estaba hablando desde el Antiguo Testamento de todo lo que iba a pasar. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros lo creamos, que nosotros creamos que Cristo murió y que resucitó para salvación nuestra. El Hijo del Hombre fue levantado, hermanos, pero fue levantado en esa tremenda cruz donde fue crucificado. Su muerte, hermanos, fue necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas
24, 25 y 27, nos dice la palabra de Dios: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí nos está hablando, hermanos, de cómo desde el principio Dios empieza a hacer las cosas, hermanos, para los propósitos del día que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado por nosotros. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Está haciéndonos una pregunta. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue desde el principio. Como yo les decía una vez, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue desde cuando Él iba a dar a luz, desde que Él iba a venir a este mundo. Y el sufrimiento de Él era el que iba a nacer, hermanos, al aire libre, en corrales de animales, hermanos. Tristemente así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tiene mucho que ver, hermanos, con las lujurias que nosotros a veces nos damos y todo lo que nosotros estamos haciendo. Desde el principio, Dios, hermanos, nos muestra esa sincera esa humildad para que nosotros aprendamos de allí. Para que nosotros seamos humildes, hermanos, así como Él nos enseña desde el principio con su Hijo, que era lo máximo, que era Dios, pero fue humillado, hermanos, para que nosotros tomáramos de Él todo eso. Esa humildad que nuestro Señor Jesucristo tuvo, hermanos, fue sufrimiento desde el principio hasta el fin. Pero así lo tenía que ser. Dios mismo, hermanos, haciendo este sufrimiento para nosotros. Las escrituras que tenían era del Antiguo Testamento, el Nuevo había sido escrito. No tenemos tiempo de leerlos ahora, pero el Salmo 22 y Isaías 53 son relatos escritos de antemano acerca del sufrimiento y muerte de Cristo. Nos dicen, hermanos, exactamente cómo fue todo. Su muerte fue necesaria para revelar en una manera más extensa la naturaleza de Dios. Fíjese, hermanos. Dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Reveló el odio y la ira de Dios, que es santo y justo, hacia el pecado. Reveló el odio y la ira de Dios. Todos los hombres han pecado contra Dios. Romanos 3:23, hermanos, ahí nos dice, y todo esto, hermanos, es algo que tenemos que recibir. El pecado es la muerte. El mundo entero, hermanos, tiene que entender esto, que lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes, hermanos, que todos íbamos a ir al infierno. Todos, no se iba a quedar ni uno, porque todos somos pecadores, así como la Biblia nos lo menciona, así es.
Todos íbamos a ir al infierno. Lo único que pasó, hermanos, que Dios en su misericordia tuvo que hacer esto. Tuvo que hacer esto, hermanos, por misericordia de Dios para con nosotros, para que un día todo aquel que en Él cree pueda pasar a tener vida eterna. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, es solamente por su gracia. El mundo entero estará pensando que ellos, si se portan bien, que si ellos regalan esto, que si ellos ayudan a esto y que si ellos hacen esto, ellos van a pasar a la presencia con Dios. Están mal. La palabra de Dios es muy fácil de entenderla. Nuestro Señor Jesucristo padeció todo este sufrimiento para que todo aquel que le reciba a Él como su único y suficiente Salvador va a ser llevado al paraíso con Dios. Pero si alguien no hace esto, si alguien no toma en cuenta el derramamiento de sangre y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice aquí, Él va a ser echado en el lago de fuego, va a ir al infierno. Todo aquel, hermanos, que no tenga a Cristo en su corazón va a ser echado en el lago de fuego, que es el infierno. Así es de que es necesario, hermanos, que nosotros entendamos el mensaje que nos da Dios, por qué el padecimiento y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso era todo, hermanos. No había más. Todos estábamos destituidos. Pero ahora tenemos la entrada al cielo por medio de este sufrimiento, por medio de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, diciéndole a Él: Señor Jesucristo, yo sé que soy un pecador. Te entrego mi vida, te la doy. Es tuya, porque la palabra de Dios nos dice que somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Cristo nos compra, hermanos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él la recibe, somos comprados con esa sangre preciosa, hermanos, y tenemos la ida al cielo con Él cuando Él venga a recoger a su iglesia. Dios ha castigado y castiga el pecado en muchas maneras diferentes, pero en la cruz su ira fue derramada sobre su propio Hijo. Imagínense, hermanos. Su ira fue derramada sobre su propio Hijo. Isaías 53:4. Y también vamos a ver el 10, dice allí Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tremendo mensaje, hermanos, de Isaías. Mateo 27:46, hermanos, nos dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se imagina, hermanos, en un sufrimiento, derrotado, azotado,
sin tener nada absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo mirando al Padre que le da la espalda. Wow, qué triste, hermanos. Qué triste, hermanos, pasó nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Fue una tristeza. Pero todo, hermanos, por nosotros. Todo lo hizo por este mundo pecador. Por este mundo, hermanos, que no mira las consecuencias. Dios odia y castiga el pecado en cualquier persona, hermanos. Pensemos cada uno de nosotros que el pecador que no se arrepiente va a escapar. No, 1000 veces no. Pero Dios considera la muerte de Cristo como el castigo por los pecados de la persona que se arrepiente. Reveló la justicia de Dios. En Romanos 1:17, hermanos, nos dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3:25, hermanos, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos en los caminos de Dios. Porque un día, hermanos, cuando nos hablaron de Cristo, nos enseñaron esto, que todo lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo por medio de la fe, de creer que Él estaba allí, de que nuestro Señor Jesucristo nos estaba escuchando, de que nuestro Señor Jesucristo, Él nos daba la vida eterna si nosotros creíamos por fe que Él había venido a dar la vida por nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos en sus caminos, porque creemos por medio de esa fe de que así va a ser. Y créamelo, Dios nos dice que esto así va a ser. El día del fin, todo esto va a pasar. La muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual el Dios justo y santo puede perdonar a los pecadores sin perder su justicia. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Tenemos también otro versículo ahí, hermanos, de 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue nuestro sustituto, su muerte pagó las justas demandas de Dios contra los pecadores. Desde que Cristo fue castigado por nuestros pecados, Dios nos puede perdonar y justificar por medio de la fe. Sin fe en Cristo, el mismo pecador tendrá que sufrir la ira de Dios por sus pecados. Los resultados de la muerte de Cristo. Ahora, hermanos, esto
que nos dice aquí que sin fe en Cristo, el mismo pecador tendrá que sufrir la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Que un día vamos a ir todos a juicio. Y allí todo aquel, hermanos, que no haya recibido a Cristo, Él dice que va a ser muerto en el lago de fuego. Va a ser echado al lago de fuego. Va a ser echado al infierno, hermanos. De esto nos está hablando aquí, que sin fe en Cristo, el mismo pecador tendrá que sufrir la ira de Dios por sus pecados. Estábamos hablando, hermanos, de que cómo puede ser que van a ir niños y van a ir mucha gente a ese lago de fuego. Hablábamos en la reunión, ¿verdad?, el otro viernes, de que Dios, hermanos, Dios mató pueblos enteros. Y en esos pueblos enteros había niños recién nacidos, había mujeres embarazadas, había de todo allí, hermanos. Y no podemos seguir nosotros con eso en nuestras mentes. Este mundo está pensando, hermanos, en eso, de que la ira de Dios va a respetar a ciertas personas. No es así, hermanos. Dios hace las cosas y Él las hace porque así son. Nosotros, hermanos, es la única solución que tenemos. Este mundo, la única solución que tiene es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si quiere pasar a la presencia con Dios un día y no quiere ir al infierno, la única manera que puede estar con Dios un día va a ser fijándose en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y mirando esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y entregándose a Él en cuerpo y alma, dándole toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Es de la única forma, hermanos, que se puede pasar a la presencia con Dios, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora tal vez en las redes sociales estará alguien diciendo, pero yo ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo llamarlo? ¿Cómo puedo? Es muy fácil. Es muy fácil de hacerlo. Usted no sabe cómo recibir a Cristo en su corazón, solamente por medio de este canal puede mandarnos un mensaje a la página y decirnos, yo quisiera que ustedes me enseñaran algo de esto que estuvieron hablando, cómo yo puedo recibir a Cristo y que yo pueda pasar a la presencia con Dios un día. Solamente tome nota y mándenos un mensaje diciéndonos que usted quiere recibir a Cristo y lo vamos a estar haciendo por medio de las redes sociales también. Es muy importante que si usted nos está mirando y no tiene a Cristo en su corazón, es muy importante este mensaje. Porque es de lo que estamos hablando, de un sufrimiento, de algo que nuestro Señor Jesucristo sufrió demasiado, lo máximo, lo que nosotros jamás hemos sufrido. Él lo sufrió, pero fue solamente para que usted y yo un día pasemos a la presencia con Dios. Entonces, así estamos, hermanos, y si usted no tiene a Cristo en su corazón, haga esto que le acabo de decir. Los resultados de la muerte de Cristo no fue una derrota, sino una gran victoria. Por medio de ella, el pecado, la muerte y el diablo fueron vencidos. En Hebreos 2:14 y 15, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, dice, así que por
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En el 15 nos dice, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí, hermanos, está tomando el mensaje que es para todos aquellos que están en este mundo. Dice que y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este mundo, hermanos, es lo que está haciendo. Está sirviéndole a un enemigo. Está creyendo que está bien, que es la forma de vivir, pero no es así. Esa victoria es solamente para los que creen en Él. Solamente, hermanos. La victoria es para aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y que Él resucitó al tercer día. Juan 3:18, hermanos, nos enseña, nos dice que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está claro, hermanos. Creo en Cristo Jesús, creo que Dios lo mandó a Él para que Él muriera en la cruz del Calvario por mí y que Él me va a salvar de la ira venidera. Lo creo. Es lo que dice la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así es de que no se preocupe, hermanos, cuando usted le habla a alguien de Cristo y le dice, mira, yo no creo en eso que tú me estás diciendo. Dígale, muchas gracias. No le vaya a decir, te miro, allá nos miramos. Dígale, pues allá tú vas a ir para un lugar donde no vas a estar donde voy a estar yo. Dígale, tú allá vas a estar y eso es lo que va a hacer, porque nos dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su muerte es efectiva solamente para las personas que lo reciben como su Salvador personal. Los que lo rechazan no tienen esperanza. Ahí está. Está clara la palabra de Dios, hermanos. Juan 3:18 nos dice que el que cree en el Hijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su muerte es efectiva solamente para las personas que lo reciben como su Salvador. Los que lo rechazan no tienen esperanza. Es la única, hermanos, que se puede hacer en este momento. Estamos, hermanos, en tiempos finales. Esto está por terminar. Pero lo bonito de todo, hermanos, ¿quién de ustedes está sufriendo esta pandemia? No creo que nadie, hermanos. Y si usted la está sufriendo, hermanos, es porque realmente necesita tomar cuenta de que tal vez no tenga a Cristo en su corazón.
Porque hermanos, en Cristo, en la sangre que Él derramó, nosotros tenemos paz. Y creemos en lo que Él nos dice, que no nos faltará nada. Creemos en todas sus promesas, de que estamos en el hueco de sus manos. Así es de qué nos preocupa. El verdadero cristiano, hermanos, son muy pocos los que han muerto. Pero la gente del mundo, hermanos, ha muerto demasiada. Y muchos no se crean de que es el coronavirus. Ha tenido que ver el coronavirus, pero ¿sabe qué ha sido? Las angustias. Se les ha complicado una enfermedad que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero ellos ya se metieron en sus mentes y están angustiados porque ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer sin trabajo? ¿Qué voy a hacer para darle comida a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con el otro? Y les pegó una enfermedad, cayeron al hospital, les pegó el coronavirus y se fueron. Pero como usted y yo, los que estamos en Cristo Jesús, estamos creyendo en todas sus promesas, entonces no nos estamos preocupando por lo que va a pasar. Sabemos que si morimos vamos a pasar a la presencia con Él y que vamos a estar mejor allá que aquí. Entonces vivimos una vida tranquila, esperando en ese día, ansiosos por decir, Cristo, ven, llévame ya contigo. Pero estamos viviendo a gusto, hermanos. Si nos fijamos, si vemos lo que está pasando a nuestros alrededores, pero estamos bien, hermanos. Pero sin embargo este mundo está patas para arriba, hermanos. Ellos están haciendo un desastre en todos lados y así es. Pero usted y yo que estamos en Cristo Jesús, hermanos, estamos tranquilos. Gracias, mi Dios Padre, porque nos das esa paz. Gracias porque nos das esa tranquilidad. Gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y estamos confiando en ti, en que tú siempre vas a estar con nosotros, como lo dices que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer por nuestro Dios. El tiempo que nos queda hay que vivirlo para Él, hermanos. El tiempo que estamos viviendo es poco lo que nos queda ya. Pero hermanos, no dejemos de realmente, no dejemos de mirar este sufrimiento. Y Él cargando la cruz, como nos decía Juan 19, 17 y 18, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con Él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio, sufriendo, hermanos, tristemente padeciendo por usted y por mí. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero hay que seguir padeciendo junto con lo que Él sufrió en esa cruz, hermanos. Él ya lo hizo todo, hermanos. Ya solamente depende de usted y yo que realmente se pueda mirar en nosotros este sufrimiento, hermanos. Que realmente este sufrimiento que Él tuvo nos habla de esa muerte lenta, esa crueldad, la crueldad y mucho sufrimiento, que es algo, hermanos, que se tiene que quedar plasmado en nuestras mentes, recordándolo, cómo fue todo esto.
Le damos gracias a Dios, hermanos, por este gran estudio que tuvimos hoy. Porque Dios habla a nuestros corazones y nos redarguye, hermanos, de tantas cosas. Señor les bendiga y sigamos adelante, hermanos. Como les decía, hermanos, a los que nos están viendo por las redes, reciban a Cristo en su corazón. Háblenle a Cristo, dígale a Cristo que usted quiere entregarle su vida a Él. Que usted quiere que su alma un día vaya con Él y no al infierno. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted hizo por nosotros, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a tenerlo en cuenta, Señor, y que no lo echemos a un lado todo este sufrimiento, mi Dios. Le pedimos que nos bendiga, Señor, nos cuide y nos proteja, Señor, y que nos siga animando, Señor, que nos dé ánimo, que nos dé toda esa fuerza y ese poder para seguir hacia adelante, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos, mi Dios, dando las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Ahorita va a pasar el hermano Abel acá para hacernos unas preguntitas.